Hoy día ya escuchábamos el informe de Francisco Valenzuela. Tiene que ver con el caso Factop. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son los delitos y cómo habrían operado? Bueno, para ello queremos tomar contacto con Germán Pinto Perry, académico de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago, para ayudarnos a Germán a entender más de este caso. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hola, Germán. Gracias por la... Gracias. Gracias a ti por este contacto, Germán. Básicamente, acá, bueno, ya lo decía, hay acá 6 delitos a que se están imputando, hay 20 personas directamente involucradas a las que se van a imputar. ¿Nos está escuchando? Sí, perfecto. perfectamente. Perfecto, ok. Entonces, la verdad es que es un caso que tiene distintas aristas, pero básicamente acá, si lo podemos detallar de manera simple, ¿cuáles son los principales delitos por los cuales están siendo acusados los hermanos Jalafa, Sauer, ejecutivos de la Reinvial? Es una situación bien particular y compleja de entender, porque son muchos los factores que están metidos entre medio. Pero a grandes rasgos lo que se le está imputando, y con lo cual tiene una arista tributaria, y eso es muy importante entender que cuando ya entra el tema tributario es un aspecto que afecta a toda al erario nacional y otros temas más. Pero aquí lo que se está imputando, y como les digo, tiene una arista tributaria, es el hecho de que hay facturas ideológicamente falsas. ¿Qué significa eso? Es un delito en el cual las empresas emiten un documento, una factura, por una transacción que no se realizó. Y por lo tanto, al no realizarse esa transacción, tenemos el sustento operativo es el que está falso. Tiene todos los requisitos legales, cumple toda la normativa, pero la transacción no se realizó. ¿Cuál es la complejidad? Que esta empresa emitió una factura y se factorizaba. ¿Qué significa que se factorizaba? Esa factura, se realiza la transacción, se entiende que no se ha pagado y se le pide a otra empresa que es de factoring, pues ahí entra esta otra empresa, y que le paga la factura a quien emitió el documento. El cliente, por así decirlo, quien debe pagar, al tiempo que paga el documento y devuelve la plata. Pero ¿qué es lo que pasa? La empresa que hizo el servicio, que emitió el documento, recibe una plata por una transacción que es falsa. Y eso es lo complicado del tema, porque hay un documento que no dice relación con la actividad que se había realizado. Entonces entra a batallar un proceso en el cual la sustancia de la operación no existió. Y hay un documento, pese a que se pagó el IVA, se hizo todo el tema, generó por un lado un ingreso, pero por otro lado generó un gasto. Ese gasto se rechaza porque es falso. No sé si se entendió un poco la operación. Es complejo, como ya lo advertíamos, y tú también, pero claro, ahí vamos a ir tratando allí de a poco de poder ir haciéndolo algo más claro. Hay varios días también de audiencia. Se decía que al menos toda esta semana había sido pedida a la sala. Nuestro compañero Francisco Valenzuela, desde el Centro de Justicia, también daba cuenta de lo extensa que pueden ser estas jornadas. Y quería preguntarte respecto del rol de los al menos 6 altos ejecutivos de la Reinvial, ex ejecutivos, ¿cierto? El rol de ellos, ¿de qué manera o cuánto permitió que esta estructura que se está intentando comprobar que se realizó para cometer los delitos funcionara? ¿Ellos en su rol de ex ejecutivos de la Reinvial o como personas, ¿cómo decirlo?, independientes de aquello? Ya, que el problema es quiénes son los responsables de la operación. Como son personas jurídicas, ahí opera la teoría de la representación. Las personas jurídicas son entidades ficticias que se obligan en derecho, pero operan por la teoría de la representación. Por lo tanto, las personas jurídicas actúan en razón de las personas que ostentan la representación jurídica. En temas penales, ¿cómo es posible que... y una cosa muy importante, esta transacción que se hace que es falsa, tiene pena de cárcel. ¿Cómo yo puedo procesar penalmente con una entidad que no existe? Solamente si se lleva a la cárcel a los representantes, que son las cabezas de la empresa, que ante terceros son los responsables y los representantes, valga la redundancia, de la entidad. Por lo tanto, quien ostenta ese cargo es el responsable y a quien se le aplican las penas. Si en este caso son estas personas que actúan como directores, son los responsables de las operaciones fraudulentas que pueda tener la entidad. Ahora, si eventualmente fueran los ejecutivos y no los representantes quienes maquinaron todo esto, eso se tiene que probar.
Se tiene que probar y de esa manera sería una disminución de la pena del representante legal, pero también tendría pena, pero tendría que querellarse para el funcionario que realizó la operación. Pero así como está la situación, el sujeto que es responsable es la persona jurídica, pero la persona jurídica responsable es el representante legal. Claro, porque aquí estamos hablando además de la nueva normativa de delitos económicos, Germán, que tiene además penas, claro, tiene penas mucho más duras de partida, pero también ya asigna responsabilidades tal como tú lo has descrito. Ahora, hay también dentro de lo que establece hoy día la fiscal una forma de estafa que la hemos visto en otras oportunidades y que tiene que ver con ofrecer rentabilidades mucho más altas que las que está pagando el mercado y después dar la posibilidad, cuando se cumpla ese depósito, 30 días, de sacar solo el interés o retirar todo, o bien también tomar la cantidad de dinero que se ha recaudado y nuevamente volverlo a invertir. ¿Dónde está el delito ahí? ¿Dónde está la estafa? ¿El que no se haya devuelto la plata? Claro, es que aquí, yo, si tuviera una pizarra sería más fácil. Tengo una empresa que emite un documento, ya emite un documento. Entonces la empresa A emite un documento para simular una transacción X. Entonces tenemos la empresa A y el sujeto B, el cliente, A y B. B tiene que pagar la factura. A tiene un documento por cobrar, que todavía no lo ha cobrado. Supongamos que sean 1.000.000 de pesos, por ABC. Entonces A tiene un documento por cobrar y B tiene que pagar ese 1.000.000 de pesos en X cantidad de tiempo. Entonces, como A tiene ese documento por cobrar, va al factoring y se lo vende. O le dice al factoring, dame esta plata, que es 1.000.000 de pesos, que me en 3 meses más. Pero el factoring le dice, es que yo no te voy a pagar el millón, te voy a pagar un poquito menos. 900.000 pesos por decir algo. Ok, y el factoring le da la plata a la empresa A. ¿Qué es lo que hace el factoring? El factoring le pasa la plata, pero el factoring no tiene la plata. Entonces emite un documento al mercado, un documento X, en el cual una tercera persona, C, le pasa la plata al factoring, entusiasmado, porque le dice, mira, si tú me pasas 900.000 pesos, yo te voy a pasar 1.000.000 en 3 meses más. Ok, yo te paso 900.000 pesos, C le pasa a factoring, factoring le pasa a A y A se queda con la plata. Y cuando B, paga la factura, le paga al factoring y factoring le paga a C. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como esta transacción fue falsa, B no paga la factura, porque era falso. Y ahí se cae todo el tema. Y C se siente estafado por la empresa de factoring que le pasó la plata de buena fe pensando que la transacción era correcta. Entonces ahí está el punto, porque se tentó al mercado con algunos inversionistas, llamaron para que le pasaran plata al factoring para cubrir estas transacciones que eran falsas. Entonces ahí queda un poquito más. Sí, estábamos hablando que ¿cuántos van ya? 16, 19 se dijo, ya vamos en torno 20 a 20 día, se ha dicho, ¿cierto? Para que este tipo de estructura o este modelo que se está investigando que se habría realizado aquí funcione, ¿sería probable o posible, tal como ocurrió ahora, que en el futuro cercano o en un par de semanas o meses se pudiera dar cuenta de que hay más personas involucradas, que esto requería más personajes para cometerlo y concretarlo? O sea, yo creo que la figura está entre A y B, estas dos empresas. Esos son los culpables, yo creo. Ahora, si más gente hicieron más sofisticado el negocio, no, ahí no lo sabría decir, pero en la estructura primitiva, que es antiguo este tema, o sea, el tema de las facturas falsas es algo antiguo. Antiguamente se compraban las facturas, no era una práctica común, o sea, una práctica lícita, pero mucha gente lo hacía para poder cubrir el pago del IVA. Entonces el tema de comprar el IVA era algo que era común. Después ya cuando salió la penalización, artículo 97, número 4 del Código Tributario, que se le aumentó la pena a este tema, y con el asunto del caso Penta, que fue algo muy similar a esto, ya eso quedó, no quiero decir que sea una práctica común, pero se veía, digámoslo así, era como un pecado venial. Pero ya esto es un tema que ya del año 2014 ya no es totalmente penalizado, y la gente que incurre en estas situaciones por una mala intención o por un desconocimiento bastante burdo de cómo está la situación hoy en día.
Máxime con la ley de delitos económicos que tipificó claramente algunas situaciones ilícitas y aumentaron las penas considerablemente. Ahora recordemos que, porque vemos permanentemente la imagen de apoyo que tenemos del vice Hermosilla, recordemos que el caso audio, cuando se conoce ya la filtración de esta conversación por un reportaje que hace el medio CIPER, de ahí sale toda esta arista y se conoce finalmente todo lo que había estado ocurriendo atrás y el por qué se estaba solicitando, de acuerdo a lo que se establece en esa conversación, ciertas solicitudes, previo pago no, eso se está investigando, funcionarios de servicio impuesto interno, porque se quería conocer también la situación tributaria de algunos de los implicados. Entonces, por eso se junta también para ir entendiendo el caso facto con caso audio, que es lo primero que conocemos como la parte al final o la parte que está en un segundo capítulo en vez de todo lo que se estaba haciendo con anterioridad. Ahora, acá también claramente con anterioridad hay algunas alarmas que encienden desde la Comisión del Mercado Financiero. Desde tu perspectiva, Germán, estas alarmas saltaron a tiempo, porque si uno revisa desde el 2020, 2022 a la fecha, la verdad es que es poco tiempo que pasa para un tránsito de hechos que son los que hemos descrito. ¿Están buenos los mecanismos para detectar este tipo de operaciones que son fraudulentas? Sí y no. Ya. Sí y no. Sí, habían algunas situaciones con estas empresas factoring, con la Comisión de Mercado Financiero, porque estaba cayendo en cesación de pago. Entonces, en esta figura que yo les traté de decir, que esta persona C, que le pasa el dinero a esta empresa factoring, ahí ya hubo una fisura. ¿Por qué? Porque D, el cliente de A, no estaba pagando, entonces ya estaba entrando en un proceso de falta de liquidez la empresa factoring, entonces no estaba respondiendo a los inversionistas que le estaban prestando el dinero. Pero eso fue más que nada un tema operativo que los mismos ejecutivos de esta empresa factoring habían justificado a la Comisión de Mercado y habían cubierto algunas garantías. Entonces, como que podría así decirlo, algo se podría haber arreglado este tema, pero el tema fraudulento surgió con el tema de los audios. Y lamentablemente los fraudes se encuentran cuando alguien delata. Este es un caso muy simpático que se está estudiando mucho en la academia. Anteriormente teníamos el caso Penta, que también se destapó porque alguien confesó. Es muy difícil que un fiscalizador de impuesto interno sepa que una factura es falsa. Que la falsedad ideológica es complicado determinarla, porque un documento es falso porque tiene dos naturalezas: falso porque una falsedad material, porque el documento es falso. Por ejemplo, si una factura está hecha a mano, está dibujado el código de barra, esa es una falsedad material que se puede determinar porque es evidente que el documento es falso. Pero la falsedad ideológica es cuando el documento es legal, pero la transacción no existió o es mentirosa. Eso es muy difícil demostrar, porque yo veo el documento, yo fiscalizador veo el documento. De hecho, el impuesto interno, el computador de impuesto interno sabe cada vez que se emite una factura electrónica, lo sabe quiénes intervienen, pero no puede saber si la transacción que gatilló la operación es verdadera o falsa. Es difícil. Tanto los fiscalizadores de la Comisión de Mercado Financiero como los fiscalizadores de impuesto interno puedan determinar una operación fraudulenta que es falsa, que es mentirosa. Entonces es complicado, es complicado. Germán Pinto Perry, académico de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago, te queremos agradecer el tiempo, la voluntad y paciencia además para explicarnos de la manera más sencilla posible este caso que ya hemos advertido lo complejo que es y que lo decíamos también, vamos a seguir hablando de él durante la semana. Que tengas una buena jornada, gracias por el contacto. Muchas gracias. Cuando gusten. Bien, seguimos avanzando con